¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una persona muere y deja sus redes sociales activas? ¿Alguien las sigue usando, se destruyen o simplemente quedan ahí como un recordatorio de que alguien ya no está? Pues de esto se trata esta historia. Todo empieza en la vida de nuestro protagonista, Soji Enoshiro, una persona que en el fondo es bastante buena, aunque se gana la vida haciendo cosas que no son precisamente dignas. Soji hace videos en YouTube donde golpea a gente y provoca peleas, todo el mundo lo odia, pero así es como consigue dinero. Sin embargo, hay una razón muy clara: su hermana está muy enferma y necesita una operación muy cara. Solo tiene que aguantar 3 meses más para que pueda atenderla a un doctor especializado. Y cuando Soji va a visitarla, ella le pide que no coma tantos dulces, que se lo prometa, que coma verduras y que cuide su salud porque pronto estará bien y podrá seguirlo cuidándolo como siempre. Soji por dentro sabe que si no logra reunir el dinero antes de esos 3 meses, lo inevitable podría ocurrir, así que está completamente motivado a seguir adelante. Pasa un mes, Soji sigue hablando con su hermana con total normalidad. Parece que ella ya está mejor, lo sigue regañando como siempre, tímida pero firme. Todo parece igual hasta que una noche, cuando Soji está a punto de dormir, entra a su habitación un chico de cabello negro llamado Kukuro Kazubata, armado con un martillo y dispuesto a destruir su celular. Soji, que es bastante bueno esquivando golpes, logra evitar el ataque. Kukuro no se contiene y sigue intentando romper el teléfono. Soji se da cuenta de que va en serio y él termina huyendo, y no sin antes decir lo que lo conoce, que sabe que es un youtuber bastante detestable. Soji, totalmente confundido, le pide perdón, incluso le dice que si alguna vez golpeó a alguien cercano a él puede devolverle el golpe, pero que por favor no destruya su celular porque está hablando con su hermana. Ahí llega una revelación bastante devastadora: su hermana murió hace un mes. La hermana con la que Soji ha estado hablando no es humana, es un espíritu. Justo cuando Kukuro está a punto de destruir el celular, algo se lo impide. Aparece una figura que se parece a su hermana, pero pronto se revela que es un fantasma. Entonces se nos explica que los espíritus pueden alojarse en los objetos importantes para las personas: espejos, casas, recuerdos. Sin embargo, con el boom de la tecnología, las cuentas de redes sociales de personas fallecidas se convierten en lo que se conocen como dead accounts, y de ellas nacen nuevos fantasmas. Soji entiende entonces que la hermanita con la que ha estado hablando es un espíritu ligado a su cuenta. Como ya no puede causar daño con objetos físicos normales, el exorcismo requiere materializar armas usando energía espiritual a través del celular. La situación se vuelve caótica. Kukuro está a punto de acabar con el espíritu, pero la maldición empieza a suplicar a Soji que la salve, que la ayude. Soji intenta detener a Kukuro y recibe un golpe brutal. El espíritu entonces atrapa a Soji y está a punto de matarlo, y en ese momento, cuando Soji lo entiende todo, esa cosa ya no es hermana. Los muertos no regresan. Con lágrimas y determinación promete que no se preocupe, que comerá solo un postre al día y que esta vez va en serio. En ese instante despierta su poder. Llamas azules brotan de su teléfono. Con un solo golpe, Soji destruye al fantasma. Aún así cae desmayado mientras la voz de su hermana se desvanece. Cuando despiertan, han llegado más personas. Se llevan a Kukuro, quien revela que Soji ha despertado su poder y que pertenece al grupo de los incendiarios. Todos se quejan de que es un tipo ofensivo, pero lo que más impacta es el color de sus llamas, azules. Finalmente le dicen a Soji que será llevado a la academia. A partir de ahora solo tiene dos opciones: aprender a usar su poder o morir. Y bueno, nuestro protagonista Soji despierta y dice que qué bueno que todo fue solo una pesadilla, pero ahí está Kazubata diciéndole que no, que todo fue bastante real y que ahora se encuentran en una academia de exorcistas. Soji piensa que simplemente es una posada o algún tipo de broma, pero Kukuro le aclara que no, que está muy lejos de ser algo así. Entonces Kukuro le da un recorrido por el lugar y ahí conocemos a los personajes secundarios: una pequeña de cabello rojo llamada Hiyori Hajima, que siempre está subida sobre la cabeza de alguien, pero ahí también conocemos a un rubio, Naruhito Emoto, un tipo bastante fachero llamado Renri Hasumi, y una chica de cabello morado llamada Kiyomi Urusawa, quien termina siendo algo así como la encargada de Soji, ya que por su profesión de peleonero callejero llega lleno de heridas, por lo que lo mandan a unas aguas termales para que se recupere, y ahí conocemos al profesor Asaki. Después de un rato platicando, el profesor le pide oficialmente que se inscriba en la academia y comienza a dar el contexto sobre el exorcismo. Hace muchos años se libraban feroces batallas contra espíritus malignos y los exorcistas usaban técnicas espirituales para liberarlos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la llegada del internet, el mundo digital se volvió importante incluso para los muertos, haciendo que la naturaleza de los fantasmas cambiara, y con ellos también los exorcistas. Soji está completamente aburrido escuchando todo esto y se va. El profesor queda confundido preguntando qué pasó, ya que pensó que se estaban llevando bastante bien, y Soji le dice directamente que no le interesa, que solo quiere una vida normal, conseguir un trabajo normal, vivir tranquilo y comer un postre al día, y así cumplir la promesa que le hizo a su hermanita.
Cuando Soji se va, el profesor Asaki le lanza una última bomba. Si acaso no quiere saber qué fue lo que realmente le pasó a su hermana, le revela que ella no murió por su enfermedad, sino por un espíritu extremadamente poderoso que mata a personas que tienen lazos emocionales muy fuertes con alguien. Ese espíritu deja una señal clara, lágrimas de sangre. Soji se da cuenta de que fue lo mismo que estuvo frente a él. Lleno de rabia, Soji le dice al profesor que le diga dónde está ese maldito, que lo va a matar por haber acabado con su pequeña hermana. Asaki le responde que no puede, que ese enemigo está muy por encima de su nivel actual. Soji intenta golpearlo, pero Kukuro Kazubata interviene para evitar la confrontación. Aún así, Soji grita que solo deje golpear a ese monje idiota hasta que suelte todo lo que sabe. El profesor tranquilo le dice que le dirá todo si logra vencer a su alumno, y así comienza una pelea. Al principio Soji no se le nota bastante serio, solo quiere desahogarse. Llegan al piso principal, donde todos los exorcistas observan el combate. Para provocar a Soji, Kukuro le dice que no solo fue divertido golpearlo a él, sino también a su hermana, y que ni siquiera sabe cuál de los dos fue más divertido. Eso enciende por completo a Soji. La pelea se intensifica, pero Soji recibe una paliza brutal. El profesor se acerca y le dice que no todo se resuelve a golpes físicos. Si no usa su poder virtual, jamás estará a su nivel. Entonces le enseña cómo activarlo, y Soji vuelve a manifestar sus llamas azules. Todo el edificio queda en shock. Esas llamas le recuerdan a cierta persona del pasado. Lo primero que se le ocurre a Soji es cubrir sus pies con las llamas para correr más rápido. Al principio falla varias veces, pero poco a poco entiende cómo funciona su poder. La pelea se vuelve reñida y Soji incluso logra golpear a Kukuro, dejando a todos sorprendidos de cómo es posible que alguien que acaba de despertar pelea así. El profesor Asaki dice que ya es suficiente, pero que ya vio lo que necesitaba ver. Pero Kukuro no se detiene y grita que va a acabar con él, incluso llamando al profesor monje virgen. Asaki responde con calma que al ser monje hizo votos de castidad, así que no es algo de qué avergonzarse. La pelea continúa, aunque Soji cree que va ganando. Kukuro desata su ataque más fuerte, dejando a Soji al borde de la derrota. Justo cuando el golpe final va a caer, el profesor Asaki detiene el ataque con una sola mano y dice que ya es suficiente. Soji, exhausto, se disculpa inmediatamente y dice que quiere inscribirse, que hará lo que sea necesario y que se volverá más fuerte que nadie para acabar con el espíritu que mató a su hermanita. Todos quedan en silencio, algunos no están de acuerdo, porque esas llamas azules le recuerdan a alguien que fue considerando un monstruo. Y bueno, resulta ser que es una persona llamada Solitario K, el enemigo principal de la asociación de exorcistas. Se presenta envuelto en llamas azules, las mismas llamas malditas que han acabado con incontables personas, incluida la hermana de Soji, nuestro protagonista. Al entender que esas llamas pueden matar a cualquier persona solo con tocarlas, Soji comprende lo verdaderamente peligroso que es ese poder, y también porque la gente lo teme y odia a los usuarios del fuego azul. Después de eso se presenta formalmente a la clase A. Ahí están los mismos que ya habíamos conocido antes: Hiyori, Emoto, Renri y Urusawa. Desde ese momento pasan a ser compañeros, aunque la tensión es inmediata. Muchos critican a Soji, diciendo que su poder es un monstruo, es repulsivo, y que aunque lo odian no pueden apartar la vista de él porque es demasiado peligroso. Luego los mandan a una prueba de exterminar de espíritus. Soji piensa que será sencilla, pero pronto se da cuenta que el problema no es derrotarlos, sino la resistencia, ya que tiene que derrotar a 100 monstruos para que lo consideren un exorcista de verdad. Su poder está ligado a su teléfono mediante una conexión de energía maldita. Cuando la batería se agota, su poder también, dejándolo inconsciente. Al despertar le dice la verdad sin rodeos: si no aprende a controlar su poder, será un lastre para el equipo o simplemente morirá en combate. El profesor Asaki le da una semana para superar la prueba. Si falla, será eliminado. Esa noche Soji le pide ayuda al chico del pelo negro, quien resulta que ya tenía órdenes de entrenarlo, aunque no estaba del todo de acuerdo debido a experiencias pasadas con incendiarios. Aún así acepta. Durante el entrenamiento, Kukuro nota el problema principal. Soji libera sus llamas de forma explosiva y sin control. Le aconseja que concentre en una sola imagen, algo concreto, para que el poder no se desperdicie. Las noches antes de la prueba final, Kukuro le advierte que muchos altos mandos sospechan que Soji podría estar relacionado con K. Si falla, no habrá una segunda oportunidad. Soji recuerda a su hermana, los restos que dejó en la casa y la foto que guardaba de ella. No puede rendirse, tiene que ir a salvar esa foto. ¿Qué tal si alguien se mete a robar y le roban esa foto? Y bueno, eso cambia un poco la perspectiva de Kukuro, ya que pensó que simplemente los de modo ofensivo y los incendiarios solo pensaban en él. Y bueno, llega el día de la prueba final. Al inicio todo parece igual, su batería baja bastante rápido, apenas derrota a unos 30 espíritus.
Entonces Kokuro empieza a provocarlo, insultándolo, y los examinadores también se suman, aunque ellos de manera despectiva. En lugar de quebrarse, Soji recuerda por qué empezó todo, por su hermana. Sus llamas cambian, ya no son salvajes, sino precisas y controladas. Empieza a derrotar espíritu tras espíritu sin desperdiciar un poco de energía. Uno de los examinadores, incapaz de aceptar lo que ve, libera aún más fantasmas. Soji no se detiene, destruye incluso el sistema de la prueba. El resultado final es 161 espíritus exorcizados, un récord absoluto que nunca nadie había implantado en ese sistema. Soji aprueba. Después se revela que la academia también imparte clases normales. Soji entra en pánico cuando le ponen matemáticas. Ahí se acerca Hasumi ofreciéndole ayuda, aunque Kiyomi Urasawa deja claro su desprecio por los ofensivos, llamándolos inútiles, incluyendo a Soji y a Kokuro. Kokuro responde de inmediato, iniciando una discusión que casi termina en pelea, hasta Kazaki aparece y anuncia su primera misión oficial. Y bueno, no sabe a quién mandar en equipo, aunque al principio no sabe a quién mandar para que acompañe a nuestro protagonista. Después ve la compatibilidad que tienen ellos tres, así que mandarán al trío problemático. Mientras el equipo se prepara para la misión, vemos que Solitario K, reflexionando en silencio, está interesado en visitar a nuestro querido protagonista, ya que resulta profundamente conmovedor que exista alguien más con el mismo tipo de poder que él. Mientras tanto, nuestro trío chambeador va listo para cumplir la misión. Es entonces cuando aparece el profesor Asaki, pero totalmente distinto a como lo habíamos visto antes, más arreglado, más atractivo, y eso no pasa desapercibido. Varias mujeres se le acercan de inmediato para coquetear. Asaki comenta que aunque hizo votos como monje para evitar los deseos mundanos, eso no sirve de mucho cuando se trata de unas buenas pechugonas, y termina yéndose con ellas como si nada. El equipo entonces entra al lugar de la misión y se revela que los espíritus también necesitan recargarse, por lo que es bastante normal que aparezcan en centros comerciales, donde la influencia de los celulares y redes sociales es altísima. Todo parece tranquilo hasta que Kiyomi Urasawa detecta un fantasma a lo lejos. Su poder resulta ser extremadamente pegajoso, capaz de inmovilizar y atrapar espíritus. La razón de este poder es clara: en este mundo las habilidades dependen del uso de cada quien que le da su celular. En efecto, más de un chambeador que está aquí presente viendo este video, su poder sería invocar waifus. Ya los vi, págines. En el caso de Kiyomi, es la típica chica acosadora que está obsesionada con un bajista de una banda, constantemente bloqueada por la gente, pero siempre creando nuevas para seguir en la vida de quienes le interesan. En resumen, una acosadora profesional, y por eso su poder es así de insistente y molesto. Aún así demuestra ser muy competente y se coordina bastante bien con Kazubata, algo que desconcierta un poco a Soji, ya que hace mucho estaban peleando. Ahí se da cuenta de que así es como se ve un verdadero equipo de exorcista, un trabajo en equipo. Soji intenta ayudar, pero el calor de sus llamas azules casi quema a sus compañeros y los regañan de inmediato. Avanzan al siguiente piso y entonces aparece el verdadero problema. El espíritu se regenera una y otra vez. Incluso Kazubata, que es un veterano prodigio, empieza a tener dificultades. Cuando están a punto de perder, Soji entra en acción. Pese a que le habían dicho que no se metiera, lanza un objeto envuelto en sus llamas azules y logra salvarlos. Al huir descubren algo crucial: las llamas de Soji no dañan a los humanos, solo a los espíritus. Esto lo convierte en el opuesto al perfecto de Solitario K, quien puede dañar humanos pero no espíritus. Junto a estos poderes podrían ser devastadores. Aún así, Kazubata le dice que no sea idiota, un rango medio sigue siendo demasiado peligroso y necesitarían al profesor, pero deciden luchar de todos modos, porque aquí lo que sobra son huevos y ganas de chambear. Soji quema, Kazubata ataca la herida y con puro trabajo en equipo logran resistir, aunque apenas. Justo cuando todo parece perdido, Kiyomi Urasawa regresa, más furiosa que nunca, pues resulta que su youtuber favorito ya estaba transmitiendo en directo y no le mandó superchat ella primero, y lo más probable es que se olviden de quién es ella. Su enojo hace que su poder pegajoso se vuelva todavía más fuerte. El trío se da cuenta: un incendiario, un hostigador y una acosadora. Juntos son la combinación más castrosa posible, pero también letal. En la academia, mientras tanto, los altos mandos están preocupados. Para derrotar un rango medio normalmente se necesita un estudiante de segundo año, y empieza a quedar claro que alguien planeó esta misión para eliminar a nuestro protagonista. Incluso sus compañeros de clase están inquietos. De regreso a la batalla, el trío logra finalmente exorcizar al espíritu, demostrando que no son simples novatos. Después de eso vuelven a pelear entre ellos sobre quién es más escoria que quién, hasta que Soju admite algo: le gusta golpear a la gente y se siente bien haciéndolo. Kazubata y Kiyomi le dicen que aceptar quién eres no está tan mal, tras fortalecerse como equipo se van a descansar, pero en el fondo algo no anda bien. Desde el teléfono de la otra fantasma algo empieza a salir, una voz se escucha: ¡qué tristeza!
que haya muerto uno más, y es más que nadie que el solitario K. Inmediatamente noquea al equipo de Soji y dice que ha venido a conocerlo y a platicar un poco con él. Y bueno, Soji inmediatamente intenta atacar, pero se da cuenta que al instante de que eso no va a servir de nada, ya que después de todo el solitario por algo es el enemigo número uno, siendo absurdamente fuerte, acabando con Soji de una vez por todas y diciéndole que cuando recarne de seguro será más fuerte. Pero justo a tiempo llega el profesor favorito, quien lo salva inmediatamente y protege a sus alumnos, logrando despertarlos e incluso mostrando unos poderes absolutamente asombrosos, creando una barrera a la que no puede entrar ni dañar poderes espirituales, a menos que la atraviese un objeto físico. El profesor revisa a Soji y le dice que lo hizo bastante bien, ya que después de todo no se rindió, y eso es lo importante. Luego nos enseña su poder manifestando una carpa, lo cual sorprende mucho a Soji, ya que él parece estar igualando el poder del solitario, pero hay algo raro. Soji se pregunta que cómo está sacando su poder si no tiene ningún teléfono a la mano. Ahí se revela que los veteranos en general tienen un objeto con el cual manifiestan su poder, ya que las generaciones nuevas solo pueden usar el poder espiritual mediante el teléfono. Por eso fue creada la escuela, para que la nueva generación aprenda a controlar mejor sus poderes y hacer frente a las nuevas amenazas. El profesor dice que simplemente es un viejo y que tiene que fijarse en la próxima generación, pero aún así parece que está a punto de perder, ya que su poder no resulta suficiente, pues lo que no pueden materializar su poder virtual solo pueden exprimirlo un 10%. Sin embargo, se revela que en realidad su poder ya estaba roto incluso después del nerfeo, ya que el profesor es reconocido como el joven genio, que a los 18 años venció una de las calamidades más fuertes que ha enfrentado a la humanidad. Un día decidió dejar de ser exorcista y se volvió el profesor para entrenar a las nuevas generaciones, y que aunque es difícil aceptarlos, todos dicen que nunca se lo imaginarían perdiendo. Entonces activa nuevamente su poder y le da tremenda paliza al solitario, obligándolo a huir porque su batería estaba a punto de acabarse. Aún así dice que ni siquiera estaba al 100% y que perdieron una gran oportunidad de exorcizarlo, pero lo importante es que todos está bien. Soji ahora tiene un ejemplo claro y una meta más que clara: quiere ser como su profesor. En el consejo de exorcistas se revela que el solitario tiene una cuenta de Twitter, algo bastante curioso ya que todas las personas que lo siguen terminan muriendo. Dicen que todo sería más fácil si eliminaran esa cuenta, pero su verdadero poder se completará cuando llegue a crear la cuenta fantasma máxima. La directora de la academia le pregunta al profesor por qué el solitario estaba en esa misión, y la respuesta está más que clara: quiere convertir a Soji en una cuenta fantasma para que su poder sea aún mayor. Uno de los profesores, el de 4 ojos, le pregunta que por qué mejor no lo matan y así sellan de una vez su cuerpo y se evitan muchos problemas. Y bastante sospechoso, un anime que va de un profesor genio, 3 alumnos, Soji, Kazubata, que es un medio emo, y una chica que es bastante quejumbrosa. Esto me recuerda a un anime promedio, ya sea Naruto o Jujutsu Kaisen. Pero regresando con el tema principal, le dicen al profesor que no pueden hacer eso porque Soji pertenece a la escuela y que lo mejor será protegerlo. Aún así le dejan claro que harían algo si Soji se volviera una amenaza, y el profesor responde que él lo mataría sin dudarlo. Después vemos que Soji y Kazubata ir a la enfermería, donde se encuentran nuevamente con la chica del pelo morado. La ven bastante diferente sin maquillaje. Ahí conocemos un nuevo personaje, Mina Kochi, la waifu por excelencia del anime, con un poder impresionante, ya que con una foto puede retocar heridas, incluso le cura el brazo roto a la chica, acomodando el hueso, cerrando la herida y eliminando la cicatriz. Luego llegan los compañeros de Soji, todos felices porque derrotaron un rango medio ellos solos, pero el trío no está tan contento, no tiene ganas de entrenar, quieren superarse porque no pueden soportar lo que pasó, se sintieron inútiles por la tremenda paliza que recibieron, así que deciden irse a entrenar de inmediato para volverse aún más fuertes. Soji inmediatamente se da cuenta de algo muy claro: necesita mejorar en el combate físico. Cada vez que pelea recibe demasiados golpes, su poder espiritual es grande pero su cuerpo no está al nivel, necesita agilidad, reflejos y técnica, así que decide pedir ayuda a Kazubata, el de pelo negro. Sin embargo, lo encuentra en su rutina diaria, peleando con haters en internet, creando cuentas falsas para tirarle hate a otros sin que descubran que es él. En efecto, es el Chocas. Entonces aparece Hasumi y suelta la bomba. Él también era de pelo negro antes, de hecho estuvo en una pandilla. Le enseña una foto antigua donde parece lleno de tatuajes, con aspecto facherísimo y problemático, pero dice que ha intentado convertirse en un alumno ejemplar. Nuestro protagonista se da cuenta de que aunque convive con ellos todos los días, realmente no sabe mucho de sus compañeros. Les dice que quiere conocerlos mejor, eso los conmueve bastante. Aunque admite que no son los más fuertes en combate físico, les sugieren que vayan con la muñeca para entrenar. Ahí se revela la verdad: Hiyori
Hiyori es conocida como la imagen oficial de la escuela y tiene muchísimas muñecas, pero en realidad quien controla esa muñeca lo hace desde su habitación gracias a su poder virtual. Para la sorpresa de nuestro protagonista es absurdamente buena peleando, porque lo controla como si fuera un videojuego de combate. Es experta en juegos de pelea, así que para ella es facilísimo. Él piensa que no puede golpear a alguien tan pequeña hasta que Hiyori cambia de modalidad y saca un cuerpo completamente musculoso para el segundo round. Durante el combate le explica algo interesante. Como buena persona floja y otaku, Hiyori aprende a captar la respiración y los movimientos del rival para gastar menos energía. Nuestro protagonista empieza a adaptarse poco a poco, esquivando y bloqueando golpes. Eso sorprende muchísimo a todos, porque enfrentarse a alguien como ella es casi imposible. Pero como diría nuestro maestro más famoso, te enseñé todo lo que sabes, más no todo lo que sé. Con un ataque especial, Hiyori lo deja en knockout, aunque aún así acepta como su alumno y él la reconoce como su maestra. Ella misma admite que nadie ha bloqueado tantos golpes suyos antes. Luego la llevan a la enfermería para recuperarse de los impactos recibidos. Más tarde, mientras nuestro protagonista se baña, piensa que su maestra debe ser un gordo otaku adicto a los videojuegos, pero la realidad es otra. Es una chica tímida, introvertida y por supuesto bastante guapa, totalmente distinta fuera del combate. Cuando juega se transforma y saca su verdadero yo, cualquiera después de perder 5 partidas seguidas y echarle la culpa a la skin. Justo entonces recibe un mensaje del profesor. Tienen un plan para eliminar al solitario K. Mientras tanto, el profesor discute con el de lentes, quien no quiere que la clase 1B participe porque considera que sus alumnos son superiores, ya que él es el profesor de la clase 1A. El profesor, fiel a su estilo pacifista, acepta a regañadientes. Luego ya en el salón les explica que a fin de año ejecutarán el plan para exterminarlo. Sin embargo, se revela que los del primer año no pueden participar contra rangos mayores. Nuestro protagonista pregunta si existe alguna forma de ganarle un derecho a participar. El profesor le responde que tal vez si demuestra su valía en un enfrentamiento de clase A contra B, podría considerarlo especial para la misión. Comienzan entonces con los combates simulados. En uno de ellos, por exceso de confianza, nuestro protagonista está a punto de ser destruido, pero aparece Emoto, salvando usando su poder de barreras. Nuestro protagonista se emociona al ver lo útil que es ese poder defensivo, pero Emoto se lo toma mal, creyendo que lo considera débil o poco ofensivo. Cuando todo parece perdido, Hasumi toma el liderazgo, empieza a dar instrucciones estratégicas. Con su guía derrotan a todos los espíritus de una sola vez. Se revela casi que es el cerebrito y el estratega de la clase 1B. Luego todos le dicen al protagonista que aunque fue genial, debe mejorar muchas cosas: sus reflejos, el gasto excesivo del poder espiritual, su movilidad. Él entiende que necesita fortalecerse si quiere enfrentar a su mayor enemigo. Le pide a Hiyori que lo entrene más duro, lo que provoca celos en el profesor, pero en el fondo nuestro protagonista solo piensa que este grupo de amigos y maestros podría convertirse en lo más importante de su vida y que debe protegerlos a cualquier costo. Decide quedarse a entrenar hasta el límite, se esfuerza tanto que casi se desmaya. En ese momento aparece un pelirrojo llamado Deiseguri que se muestra amable y le dice que se parecen. Recoge un broche que se le cayó y le pregunta si es importante. Nuestro protagonista motivado le explica que le pertenece a su hermana, que era su favorito y que lo conserva desde su muerte. Incluso Dei parece soltar una lágrima, pero todo en una farsa. Deiseguri quema el broche frente a él y le dice que lloraba de la risa, lo llama inútil y dice que sus motivos son patéticos. Es un provocador, un incendiario de primera. Cuando nuestro protagonista está a punto de quebrarse sin saber qué hacer, llega Hiyori para protegerlo. Le dice que debe retirarse, que la clase 1A es peligrosa, incluso más poderosa que ellos. Pero nuestro protagonista responde que antes debe de golpear al cabeza de fósforo, que está a punto de lanzarle un puñetazo a Dei cuando otros dos alumnos de la clase 1A lo neutralizan. La tensión escala hasta que llega también la clase 1B y todo queda al borde de una confrontación directa entre clases. También vemos que realmente la clase A aparentemente son más educados, pero es algo que se esfuma rápidamente, ya que ofenden a todos diciendo que son un grupo de perdedores, y podemos notar inmediatamente que todos son muy soberbios y creen que son muy superiores a la clase B, y no se les culpa porque después de todo el año anterior le ganaron por paliza. Pero aún así nuestro protagonista sigue peleando contra el otro tipo, y ahí se da cuenta que su nivel está muy por debajo, ya que incluso puede virtualizar su poder sin siquiera sacar su teléfono, un truco bastante raro. Y es entonces cuando el líder de la clase A para la pelea y les dicen que dejen todo para el combate entre clases para la otra vez los humillen, y mientras descansan es así como nuestro protagonista se esfuerza durante 2 semanas listos para poder hacer frente a los de la clase A, incluso pidiendo la ayuda a su profesor para que lo ayude a mejorar y así por fin llegar el día en que se van a enfrentar. El anterior año fue en las montañas, donde nuestro rubio quedó muy lastimado, ya que él tiene un poder defensivo mientras que la clase A es muy poder ofensivo.
así que le dio mucho miedo, pero este año parece ser el bueno como fan promedio de los Pumas. Pero bueno, resulta que el combate va a ser ahora otra vez en la escuela, pero realmente es una copia idéntica, ya que normalmente pues todos conocen dónde está la escuela, así que se pueden desempeñar bastante bien en el combate. Con esto y después de unos mensajes motivadores de sus profesores está listo para atacar con todo. Kasubata empieza dándolo todo de él, diciendo que si se pregunta a nuestro protagonista por qué no habían dicho nada en el bosque sobre las provocaciones de la clase A, era porque se estaban guardando todo para hoy. Pero bueno, cuando está a punto de ir de lleno a la clase A, un tipo llamado Ashina, este tipo es de Congelante, un exhibicionista que quiere pelear contra el protagonista, pero por lo mismo de que es muy exhibicionista y soberbio, con su primer ataque gasta el 50% de su energía virtual. Pero aún así, esta gran estatua que logra parar todo el ataque, y bueno, empieza el combate, pero los de la clase A ya están empezando a moverse por separado, teniendo como orden directa cada uno enfrentarse por separado en un 1 versus 1, porque lo más seguro es que ganen porque son más fuertes en solitario. Así que esa es la estrategia, pero el problema es hasta que en ese momento no encontrado a ninguno, pero entonces vemos que el principal objetivo de la clase B era acabar uno por uno, pero todos en equipo, y el primero en aparecer no es más que el presidente de la clase A, un tipo tan poderoso y prodigioso que ha participado en exorcismos de alto rango y pudiendo acabar con los de rango medio él solo. Su poder es con la espada y puede hacer cortes perfectos y seleccionar un objetivo, y hasta no acabar con él puede seguir cortando. Y bueno, aparentemente el trabajo en equipo está resultando, pudiendo incluso darle un golpe a nuestro protagonista al Cuatro Ojos, pero aún así vemos que todo es inútil, ya que realmente el presidente es todo un prodigio, liberando su poder y casi acabando con todos, diciendo que normalmente su ética no le deja cortar a personas, pero que ella no es una, y así es como corta en dos a la pobre muñequita. Y vemos que nuestro protagonista sigue muy confiado, diciendo que no importa porque después de todo tienen a su amigo Cacebarreras, pero él ya está muy asustado. Y esto mismo pasa porque el pequeño rubio tiene un trauma desde niño, algo que le impide concentrarse al 100% en ser exorcista, pero aún así cuando está a punto de rendirse ve que sus compañeros están a su lado para defenderlo, así que deciden irse otra vez de frente contra la persona más fuerte, probablemente de este campo de batalla. Pero entonces la estratega del equipo activa su poder que permite teletransportar a las personas a los lugares que ha fotografiado antes, separándolos a todos y salvándolos de ser acabados por un solo tipo. Igual aún así, los altos maldos piensan que uno contra uno la clase A tiene las de ganar, ya que después de todo tienen más personas de tipo ofensivo, pero entonces vemos que Kasubata le toca pelear otra vez contra el Cuatro Ojos, una persona que desde niño ha criado en una familia de exorcistas donde le han dicho que siempre tiene que ser perfecto, siempre tiene que ser el mejor, y es por eso que su actitud es tan arrogante y soberbia, diciendo que esas personas que no aceptan sus errores como él, o personas que no tienen ningún tipo de talento como el tonto de los audífonos o incluso como nuestro protagonista que posee el mismo poder que el solitario K, no deberían de ser exorcistas, deberían ser desvividos y no estorbar más en su vida. Empieza el combate entre ellos y aparentemente el Cuatro Ojos está jugando con nuestro Kasubata, ya que solo le dice que por qué no saca su verdadero mostrándole los tatuajes que él tiene, diciéndole que no está mal ser una persona odiosa, que después de todo el incendiario de su grupo es un asco de persona y aún así le cae bien. Y hablando de él se acaba de encontrar con nuestro protagonista, diciendo lo que ha pasado todo este tiempo, nuevas formas de jugar con él, que lo torturará quemándole uno por uno de sus dedos. Y bueno, nuestro protagonista no muestra nada de enojo, ya que después de todo le contaron que él se hace más fuerte disfrutando el miedo de sus oponentes, así que nuestro protagonista no siente nada por él, solo lástima, diciéndole que es un perdedor. Y bueno, el tonto incendiario trata de decirle que también huele las emociones de los demás, y le dice que su amiguito Kasubata está teniendo mucho miedo, ya que después de todo se está enfrentando al Cuatro Ojos, y que lo más seguro es que esté llorando y pidiendo que no lo desviva. Pero nuestro protagonista solo le dice que no cree que eso sea posible, ya que es algo imposible viniendo de él, y vemos que está más motivado que nunca dando todo de sí. Mientras tanto, Renry va corriendo a buscar a su querido amigo Kasubata, y es ahí cuando se encuentra con un tipo rubio que tiene un poder bastante sorprendente, puede virtualizar mascotas, algo súper rarísimo que incluso el profesor dice que ha sido una de sus mejores inversiones. Pero entonces vemos un poco del pasado de aquellos dos, que vivían en distintas familias de exorcistas, y los juntaron para que pudieran
pudieran pelear entre ellos y despertar su poder de exorcista, algo que fue muy difícil para ellos, ya que después de todo eran de la nueva generación, que ocupaban dispositivos para poder virtualizar su poder, pero sus padres querían que fuera como los de antes, que usaran sus poderes sin algo tan bajo como eso, pero aunque los trataban súper mal, nunca podían desbloquear su poder, algo que incluso terminó con la vida de su hermano de Henry, que no puede ni recordar su cara, así que mientras seguían presionando y castigando por todo y no poder convertirse en el exorcista que quería su familia, una noche llegó Kazubata a rescatarlo y es ahí cuando vemos que era un pandillero. Después de todo quería experimentar las cosas que nunca pudo vivir por estar aprisionado por su familia, hasta que mientras hacían cosas de pandillero se soltó a llorar diciendo que no podía recordar la cara de su hermano y que apenas habían pasado 6 meses, algo que a Kazubata no lo entristeció tanto, o al menos eso es lo que no mostró, pero sin dejar ver sus emociones le dice que le va a regalar un teléfono para que pueda fotografiar todas las cosas que quiera y así nunca se olvidará de los buenos momentos. Y es ahí cuando regresamos al presente, donde entendió que él era su única familia y por eso cuando decidió volver al mundo del exorcismo y comportarse como una persona normal lo apoyó, siempre porque es su familia, así que inmediatamente acaba con el rubio, el más vendehumo, diciendo que irá a salvar a su amigo y que aguante un poco más. Mientras tanto la chica de pelo morado se enfrenta a Eru, una chica prácticamente que le gana en todos los sentidos. Si la de morado era acosadora, Eru lo es 100 veces más, a tal punto que es capaz de cambiar completamente su look solo para gustar al chico que quiere y luego que se enamora de ella, simplemente lo deja como si nada. Así es, mis chambeadores, así son las mujeres. Literalmente empieza una pelea, y no solo a golpes, sino una competencia para ver quién es más acosadora que quién. Tremenda pelea, y como siempre digo, este género no decepciona, porque el combate escala tanto que terminan hasta en cueros, formalizando totalmente un empate. Después ambas se disculpan y dicen que después de todo no son acosadoras, y que tampoco son tan farsantes como parecen, y bueno, también aclaran que no lo han hecho con nadie. Tremendo dato. Mientras tanto, quienes estaban observando los combates dicen que llevan una buena racha, una victoria y un empate, nada que ver con el año pasado, cuando a estas alturas ya estaban todos derrotados, pero aún así les piden que no cante victoria, porque la clase A sigue siendo sin duda la mejor de todas, aunque algunos no creen que eso sea completamente cierto. En ese momento detectan una cuenta fantasma pequeña que apareció en un lugar y al parecer no es algo que haya planeado ninguno de los profesores, así que deciden mandar a investigar qué está pasando. Por otro lado vemos a nuestro protagonista peleando contra el otro incendiario, quien está completamente sorprendido porque no puede golpearlo. El protagonista se ha vuelto mucho más fuerte. Es ahí donde descubrimos que el profesor sí le enseñó algo sobre cómo usar su poder sin depender totalmente del teléfono, aunque en realidad no es exactamente eso. Lo que aprendió es a devolver el poder del teléfono hacia su cuerpo, pudiendo usarlo mientras mantenga el dispositivo en contacto. Gracias a esto se domina completamente el combate. Pero su rival no se rinde, este tipo realmente es un masoquista de cagada, le pide más y más ataques para sentirse mejor, dice que el amor y el odio son lo mismo, incluso vemos un poco de su pasado, que cuando le gustaba una chica la molestaba todo el tiempo para que lo odiara, porque según él el odio también es una forma de amar. Tremendo demente. Aún así le dice al protagonista que al menos él todavía lo quiere, ¿verdad? Pero el protagonista solo responde que es una molestia y recuerda que tiene un ataque especial guardado que se lo enseñó su maestra, y es así como lo derrota. Otra victoria más para su equipo. Mientras tanto vemos el combate de Kazubata enfrentándose al espadachín de la clase A. De repente llega Ren, aparentemente dispuesto a salvarlo, pero en ese momento lo apuñala. Resulta que hace unos momentos se encontró con otro miembro de la clase A que tiene el poder de hipnotizar a las personas y lo controló igual que a los otros. Aún así Kazubata quiere seguir peleando. Cuando el chico de pelo verde intenta hipnotizarlo otra vez, su poder se le regresa porque su habilidad todavía no está completamente perfeccionada. Es entonces cuando Kazubata dice que no se rendirá, que no lo retiren del combate, porque perder aquí sería como perder la vida. Aunque no lo desvivieran de verdad, se sentiría desvivido en vida, así que saca su última arma y se lanza con todo. Vemos entonces que aparece con un arma cubierta de fuego. En ese momento se revela la verdadera razón por la que recordaba tanto a los incendiarios y a los provocadores. Alguna vez también él fue
Uno de ellos era una persona que odiaba tanto a su familia que decidió expresar todo ese odio de la única forma que conocía, siendo un rebelde sin causa, convirtiéndose en un pandillero. Incluso cuando se encontró con el profesor, este le dijo que no volviera jamás a esa vida y que se alejaría para siempre de todo eso. Pero luego ocurrió algo que cambió todo. Se enteró de que había pasado algo trágico con su madre, la única persona que realmente había sido buena con él dentro de ese clan. Cuando regresó le mostraron un video suyo peleando con unos chicos en un restaurante y lo que le dijeron lo destrozó. Según ellos, su madre había visto ese video y murió de la decepción que le provocó. Él sabe que probablemente ese viejo solo quería culpar a alguien por lo que ocurrió ese día. Aún así, esas palabras lo marcaron profundamente. Después de todo ese arrepentimiento, decidió volver al camino de los exorcistas. Quería remediar todo el mal que había causado en esta vida. Desde ese momento decidió enfrentarse a los provocadores, pero en el fondo todo el odio que mostraba hacia ellos era porque él también había sido parte de eso. Por eso ahora debe de aceptar su poder. Dice que nuestro protagonista no es como él, porque simplemente aceptó quién era y siguió adelante. Con esa determinación comenzó a golpear con todo, le da una tremenda golpiza a su oponente y consiguen 2 victorias más para su equipo. Eso deja totalmente sorprendido al líder de la clase A, ya que acaban de perder a uno de sus elementos más fuertes. Después de la pelea todos terminan disculpándose entre sí, un momento bastante memorable, pero la batalla aún no termina. Solo queda una persona de la clase A, mientras que la clase B quedan 3. Nuestro protagonista pregunta por qué no siguen peleando si ganaron, pero sus compañeros responden que ya no pueden continuar porque se les acabó la batería de su poder virtual. Aún así agradecen al protagonista porque él fue quien dio la llave para que Kazubata aceptara quién era en realidad y gracias a eso se volvió más fuerte. También advirtió algo importante: el último estudiante de la clase A es Ashina, el usuario del hielo. Es una persona extremadamente soberbia, pero también muy capaz con su poder. Aunque creen que después de la enorme estatua de hielo que usó al principio, seguramente ha gastado gran parte de su poder virtual. Tal vez eso le dé ventaja al protagonista. Mientras tanto, en la enfermería muchos comentan que Ashina ni siquiera ha mostrado todo su potencial y que perfectamente podría ganar esta pelea él solo. Pero justamente en ese momento llega una noticia alarmante al cuartel. Aquella cuenta fantasma que se había detectado está aumentando su poder y las personas que enviaron a investigar ya no responden. Entonces descubren la verdad. Para sorpresa de todos, Ashina es el último estudiante de la clase A. Ha sido corrompido por el solitario K. Se ha transformado en una cuenta fantasma. Ahora su presencia es mucho más majestuosa y poderosa, algo que al parecer él mismo deseaba, porque en realidad no lo corrompieron. Él quiso convertirse en eso desde un principio. El profesor de su clase queda completamente incrédulo al ver que uno de sus estudiantes eligió ese camino, pero nuestro protagonista da un paso al frente y asegura que algo con total determinación, él será quien exorcice y salvará a todo este lugar.